respecto al fondo de medios, ¿cierto? Del gobierno que viene desde del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, ¿cierto? Estamos bien. Entonces, hemos postulado distintos proyectos en estos años y este año el proyecto es Digitaliza tu emprendimiento para crecer, experiencia exitosa en la región de Los Ríos. Pero este proyecto, para después darle la bienvenida, ¿cierto?, a quienes nos acompañan, este proyecto tiene que ver principalmente con cómo nosotros podemos utilizar estas herramientas digitales para apoyar al emprendimiento, pero tiene un especial componente, porque eso lo encontramos siempre. El especial componente tiene que ver con la discapacidad y el género, es decir, las dificultades que tienen nuestras mujeres, ¿cierto?, para enfrentar estas situaciones, y también la discapacidad. Así que ese es como un poco el especial énfasis que estamos haciendo ahí. Y bueno, para eso, un poco este es el marco, ¿cierto?, el contexto, y para eso nuestros invitados son primero el Seremi de Gobierno, que nos acompaña, don Víctor Godoy. Y muchas gracias por su presencia, de verdad que para nosotros es como muy, muy importante, ya se lo comentaba hace unos minutos, que esté con nosotros. Agradecemos también la agenda que reservó para nosotros, ¿cierto? Y bueno, eso es súper importante. Y también nos acompaña, ¿cierto?, Paola Sepúlveda, ¿cierto?, profesional de extensión del proyecto Fortalece Pyme Los Ríos, que es un proyecto que también nos va a comentar después más detalles de esto, pero es una vinculación, entiendo, entre Corfo y la Universidad de San Sebastián, ¿cierto? Entonces, que también es parte de nuestro proyecto. Aquí nos estamos acoplando y juntos generamos sinergia para poder avanzar. Bien, entonces por ese lado estamos ok con el proyecto. Y por acá, nuestros invitados, ¿cierto?, que nos acompañan, la señora Elizabeth Navarro Rivera, que es de la agrupación Ciegos del Sur, que más o menos agrupa 20 personas en esa agrupación. Don Max Cárdenas, que es de la agrupación de discapacitados Nuevo Mundo, son más o menos 14 personas, nos comentaba recién, ¿cierto? Y bueno, no pudo venir a estar con nosotros, pero le estamos compartiendo a través de Zoom Verónica Lovera, que es del Consejo Comunal de la Discapacidad, ¿cierto? Y que a su vez reúne más agrupaciones. Entonces, originalmente, cuando gestamos este proyecto, la idea era aportar y hacer estas cápsulas a través de Zoom. Hoy día que se ha ido normalizando gradualmente esto, ¿cierto?, y volver a esta libertad, ¿cierto? Ya estamos a un pasito de olvidarnos de las mascarillas, ¿cierto?, y vernos las caras nuevamente, ver cuando uno sonríe, ¿cierto? Entonces, hoy día hicimos este híbrido, en el fondo, un tanto presencial, un tanto digital, y que ya después nuevamente nosotros lo publicamos a través de nuestros medios. Así es que eso, más o menos dando el preámbulo. A mí me gustaría y me encantaría dejarle el espacio para el Seremi para que pueda conversar y darnos sus palabras, ¿cierto? Y después también para poder avanzar con esto, para que Paola nos cuente el detalle del proyecto. Y después yo les voy a contar algunos detalles un poco más pormenores de lo que involucra nuestro proyecto y cómo lo estamos. Tenemos una serie de capítulos que vamos a desarrollar, y entre esos queremos ir explicándole algunos detallitos justamente de eso. ¿Sí? Muchas gracias, Seremi. Bueno, muchas gracias a ustedes en realidad, y quisiera destacar un par de elementos que solo como un saludo, ¿no?, a este proyecto, porque nos parece súper relevante. Nosotros hemos revisado, por supuesto, cada una de las iniciativas, y cuando uno asume el compromiso de estar en estas iniciativas acompañando con un pequeño financiamiento, pero que en definitiva también es el apoyo sustancial del Ministerio de Secretaría General de Gobierno y del Fondo de Medios en este caso, tiene que ver con que valoramos especialmente lo que aquí se está haciendo y la iniciativa y la creatividad que hay detrás. Entonces, primero, Cruce Informativo representa medios locales, ¿no? Es un medio local en el sentido de que está presente en cada localidad, ¿no? Porque efectivamente se mueve también, es un medio que está en las redes, en las plataformas, pero que está en toda la región. Y que esos medios se preocupen además de generar iniciativas de carácter social al final, de inclusión social, como lo están haciendo, creo que es algo que nos tiene que alegrar como región, porque significa que tenemos medios locales comprometidos no solamente con el trabajo informativo, que es su rol principal, sino que además con tareas que son relevantes para el Estado en general, que son temas de inclusión, por ejemplo, y de emprendimiento y otras áreas que se van mezclando
y que tienen que ver con las grandes necesidades inmediatas que tenemos hoy en día y que estamos tratando de hacer frente. Y lo segundo, yo diría, creo que es muy relevante que aquí esté también representado, o sea, Paola, Elizabeth, Max, o sea, lo que pueda representarse de la sociedad y que pueda ser esa sociedad la que se exprese respecto de los contenidos que aquí están, es lo que también a nosotros nos motiva, y por eso también decimos que en muchos casos escuchamos más que hablar, y por eso esto es un saludo más bien, y la gratificación de que tenemos buenos medios locales, tenemos muy buenos proyectos en curso, y además tenemos una posibilidad de converger muchos actores sociales en estas iniciativas que van a marcar seguramente este tiempo que estamos viviendo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, efectivamente es así, ¿cierto? Yo le agradezco porque usted hizo un alcance muy importante que nosotros durante estos 4 años hemos querido recoger necesidades muy particulares. Recordábamos, y un poco les explicaba hace un rato atrás, que uno de los primeros proyectos fue abordar la temática de género, esa disparidad que existe. El año siguiente abordamos el tema justamente de la discapacidad. El año pasado abordamos el problema de la educación en tiempos de COVID. Cómo cuando recién partimos, y particularmente me tocó ayudar y enseñar a hacer algunos talleres a profesores, nos encontramos que no estábamos preparados para enfrentar ese desafío. Entonces, este año abordamos esta temática, cómo es difícil, primero, emprender, después en situación de discapacidad, o al cuidado de alguien en discapacidad, ¿cierto? Que a veces la persona puede no tener esta condición de discapacidad, pero está al cuidado de alguien. Y más encima con todo este contexto de pandemia, etcétera, problemas económicos que hoy día hemos estado sufriendo. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? Y justamente ahí es donde queremos hacer el foco y de apoyarnos mutuamente, de generar estas vinculaciones, esta sincronización y apoyar un poco, aportar un poco desde esa parte, desde la parte de encontrarnos. Y muchas veces, como dijo el Seremi, escuchar. Por eso es importante que cuando nosotros hacemos el recogimiento a través de nuestra entrevista, ¿qué es lo que duele? ¿Cuáles son los problemas? ¿Con qué nos encontramos? Y cuando vamos abordando estos temas, yo hoy día, por ejemplo, sin ir más lejos, estaba confirmando asistencia, y con las personas que tuve que hablar, una de ellas me decía, hoy día estoy en diálisis. Y es una realidad que nosotros a veces la desconocemos, pasamos nuestro ajetreado mundo tan rápido y lo dejamos de lado. El tema de la poca o nula visión también es un tema importante, porque yo compartí una invitación por WhatsApp, ¿cierto? Y el texto, pero si la persona no puede ver, muchas veces uno se olvida de eso. Entonces, ¿cómo nos preparamos para eso? Y bueno, hay muchas otras brechas que seguramente ustedes, ¿cierto?, nos pueden explicar y dar mucho más detalle, y eso lo queremos como exponer a través justamente de la tecnología. Así que en el fondo ese es un poco el criterio que hay aquí detrás. La idea es un poco recoger toda esa información y poder visualizarla, ser la voz, ¿cierto?, utilizar el medio de comunicación para poder expresar eso. Así es que eso, muchísimas gracias. Gracias, Seremi, de verdad, nuevamente. Nos gustaría ahora que Paola nos pudiera contar en qué consiste el proyecto, ¿cierto?, de Corfo con la Universidad de Chile. Y cómo también ustedes tienen una partecita, ¿cierto?, de ese proyecto que podría tocarnos en el sentido de quizás impulsar justamente los emprendimientos. Claro que sí. Primero que todo, agradecer la invitación. Doy las excusas de Marila, que es la gerente del programa. Y bueno, agradecer de nuevo la invitación a este proyecto, porque como bien dice, digitaliza tu emprendimiento. Nosotros tenemos mucho que ver con eso, porque fortalece Primo de los Ríos a través de la digitalización y de la adquisición de herramientas de tecnología. Herramientas de tecnología, un computador, una planilla Excel, desde lo más básico hasta a lo mejor algo mucho más elaborado. Puede que la persona no sepa ocupar Excel, lo apoyamos en aprender a ocupar Excel. A lo mejor no tiene una maquinita de pago y no sabe que a lo mejor la necesita. Son cosas súper básicas que podemos implementar o ayudar a ver esa brecha a través de los diagnósticos que tenemos como programa. Nosotros tenemos 2 diagnósticos que aplicar, uno que nos exige Corfo, que es el chequeo digital, y otro que fue evaluado y hecho por
mejor fortalece Pyme Los Ríos con el grupo de extensionismo. Ese es el diagnóstico más importante para nosotros porque es más acabado, es más profundo, y ahí vemos las brechas que tienen las empresas y abocamos nuestros esfuerzos para atacar esas brechas más importantes. En eso nosotros hemos apoyado a bastantes empresas y ya llevamos alrededor del 70% de asistencias técnicas que nos pide el programa. Faltan aún pymes que se incentiven y emprendimientos que quieran aportar y ayudarnos a complementar y potenciar este programa porque es bastante bonito y bastante poderoso en el sentido del emprendimiento como seguimiento de estos crecimientos de gestión digital. Muchos no se dan cuenta que hoy yo funciono súper bien análogamente, funciono súper bien con papel y lápiz, pero en realidad tal vez puede funcionar mucho mejor, puedo rendir más, a lo mejor un inventario de lápiz y papel, claro, me puede rendir bien, pero esas horas hombre las puedo ocupar en otra cosa. Entonces a eso vamos nosotros, a catalizar a lo mejor, cambiar un poquito el chip de las personas y decirles a través de nuestras capacitaciones, que también están incluidas dentro del programa, que hay brechas en su empresa, que a lo mejor ellos creen que es una cosa, pero nosotros vemos que es otra. Demostrar que a lo mejor nosotros podemos hacer dar cuenta a ese emprendimiento, a ese empresario, que su brecha va por otro camino. Y nosotros podemos aportar en ese crecimiento. Si no hay brechas, porque nos ha pasado con empresas que están súper mega digitalizadas, nosotros podemos hacer un match con otros sectores públicos como Cercotec, postulaciones a Corfo, derivaciones a alguna postulación a algún proyecto o postulación a fondos, ¿no es cierto? Como el Banco Estado, por ejemplo, cosas así. Y también lo exige nuestro proyecto. Así que agradecida y también un poquito, retomando un poco lo que dijo usted de los emprendimientos femeninos y también de discapacidad, porque es un tema que no hemos abordado y me parece súper importante destacar. Y a lo mejor por ahí podemos atacar algo súper importante y ver, porque no lo hemos como focalizado por ese lado. Así que es súper importante que nos hayan invitado, y por eso aceptamos también la invitación. Así que agradecida. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que ese es un tema importante. Yo, por ahí extraoficialmente, por trascendidos, tuve algunos datos importantes relevantes de ciertos estudios, pero por ejemplo, de un universo de gente que postula proyectos, ¿cierto? Alrededor de el 2 a 3% están en situación de discapacidad en nuestra región. Es un 3%, un 3% pudiera ser no mucho, es poquito, ¿cierto? Pero el contexto exactamente, cómo impacta a una persona en situación de discapacidad es lo que quizás tenemos que mirar. Dejar un poco estos análisis tan cuantitativos e irnos a lo cualitativo, ¿cierto? Y eso creo que es donde nosotros queremos hacer el foco. Porque si nos enfocamos en que todo está bien, obviamente, mira, nuestro título es experiencias exitosas. Eso yo lo declaro, porque siempre uno tiene que ir bien. ¿Ya? Por lo menos nuestra filosofía de trabajo es buscar siempre lo positivo, porque siempre nos vamos a encontrar con debilidades que superar. Pero ahí nosotros queremos hacer el foco justamente en ese 2%, ese 3%, porque pasaba lo mismo con temas de género. Otro de esos datos de emprendimiento que son en un nivel bajo, o sea, en el fondo estamos hablando de ideas de negocio, de familias que están en situación de vulnerabilidad, y cómo a partir de eso se van, a través del emprendimiento, van avanzando en su calidad de vida. Pero el dato aquí relevante es que alrededor de un 25% de aquellas personas que están en ese, no en situación de discapacidad, sino que aquellos que están postulando esas ideas de negocio, el 25% de esas personas no han llegado a cursar su enseñanza básica completa. Entonces, esas cosas son las que duelen como sociedad. Porque cuando miramos los indicadores del éxito, por ejemplo, las personas que van un poco más avanzadas, su grado de escolaridad es superior, al menos enseñanza media. Y esos datos que son un poco duros, creo que es súper importante que uno de pronto los saque a la luz y que nos hagamos cargo de las cosas que duelen, las cosas que están funcionando mal y que las podemos mejorar. Porque hoy día a lo mejor falta mover un par de palanquitas, ¿cierto? Los instrumentos están las personas, están las instituciones, están las posibilidades. Hoy día, a través de los sistemas educacionales, se puede hacer el 2x1, ¿cierto? Pero cómo nosotros abordamos justamente a lo que nos queda como tarea pendiente es lo que tenemos que irnos haciendo acá. Entonces, ese es un poco el espíritu, y agradezco, Paola, de verdad, tu presencia, porque también hacer
este apoyo. Así es que, bueno, agradecido nuevamente. Yo después, en una siguiente etapa, ahora le voy a dar el pase a mi colega Denis, porque aquí, como les comentaba, yo soy la persona que está como detrás del escritorio. Denis es la persona que está en el día a día, en la calle, con todas las personas, que hace las entrevistas, ¿cierto? Entonces tiene esto más a flor de piel, esa sensación de la realidad, de lo que pasa en la calle. Y después de eso vamos a abordar, como les explicaba recién, un poco el cronograma, lo que tenemos pensado hacer, cómo también queremos abordar algunos temas casi como de educación en digitalización, que hablemos un poco de terminología, de cosas técnicas, pero ese un poco, y recoger sin duda en esa siguiente parte, un poco su experiencia, cuáles son los dolores que más se repiten, ¿cierto?, en la discapacidad y cómo como sociedad tenemos que avanzar en eso. Así que le dejo la palabra a Denis. Permiso. Bueno, saludos a todos, hemos tenido la oportunidad de saludar a la gente que nos va a ver también. Hablaba con el Ceremi fuera del micrófono, como se dice, de que esta experiencia ha sido muy positiva para nosotros como medios, porque nosotros los medios siempre abordamos temas noticiosos, pero con estos proyectos que nos ganamos gracias al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile, Consejo Regional de Los Ríos, hemos podido ver la otra parte, como decía el Ceremi, en la parte más humana, de usted mismo, de usted como organización, de ustedes también que trabajan con la comunidad, y poder entender también dónde hay brechas, dónde hay necesidades todavía, y cómo la gente de una u otra manera se va enlazando también dentro de las redes sociales con los medios. Así como nosotros hacemos noticias, también abordamos temas importantes, campañas, por ejemplo, se quema una vivienda, ahí está el medio ayudando en las comunas, somos medios de comuna, pero que trabaja en la región, hay un accidente, falta sangre para alguna persona, ahí estamos nosotros comunicando, que nos lo hacen todos los medios nacionales, se puede decir, o los medios más bien regionales grandes, sino que están estos medios digitales que llegan más a la gente. Uno está, nos decía una señora en Marfil, cuando hice una de estas notas de esta semana, de que, oiga, gracias a ustedes me informé del incendio de la señora Juanita, por ejemplo, que se le quemó la vivienda, y gracias a eso canalizamos una campaña a través de redes sociales, y ahí uno se da cuenta de que las redes sociales igual funcionan a través de lo que nosotros publicamos. Veamos la necesidad de que la gente vaya compartiendo eso, y ahí vimos que también hay mucha gente que le tiene miedo al teléfono, están acostumbrados al teléfono antiguo, que no era tan tecnológico. Me tocó la señora Mariquina, le contaba a Leonardo de que le daba miedo tocar la pantalla porque decía que cualquiera lo podía ver en otro lado. Desconocen un poco qué pasa con el teléfono, qué programa pueden usar, cómo lo pueden hacer, y ahí falta también un poco esa capacitación a las personas del segmento de los 40 hacia arriba. Hay mucha gente rural que está llegando al teléfono, la conectividad. No había 2 o 3 años atrás, cuando empezamos con el programa, había muchas comunas en el sector rural, no había internet. Ahora, gracias a Dios, hay y han podido obviamente nutrirse con las informaciones del ámbito de la digitalización que estamos viviendo nosotros. Y por ahí hinca el diente también de esta temática, a poder ayudar a la comunidad, pero también, y me lo han dicho muchas veces, y no digamos discapacidades, sino capacidades diferentes. Lo abordamos el año pasado y siempre nos dijeron eso. Y la idea es seguir ayudando en lo que más podamos, y obviamente agradeciendo también el fondo que se nos da a los medios de comunicación. Somos hartos acá en Los Ríos, pero tratamos de, con esta ayuda, poder también, dentro de la ayuda que nos dan a nosotros, también de poder ayudar como medio a la comunidad. Y en eso tratamos de gastar todos los recursos también que son tan importantes. Este es más o menos nuestro agradecimiento a todo el equipo de la Telemía también que nos apoya, a la gente que nos está mirando, de las distintas organizaciones, que siempre nos abren las puertas también para nosotros poder llegar y tener esta facilidad de entregar lo que queremos con este proyecto, y para que las otras personas también se sumen y
puedan llegar a organismos de gobierno donde también se imparten esta ayuda. Está el FOSI, está Corfo, está Cercotec. Esta misma también los chiquillos acá que nos ayudaron también con una entrevista, que están haciendo un convenio de la parte educacional, se puede decir, la parte académica, con recursos Corfo, pero que llegan a muchas personas también, que es importante invitarlos a ellos. Más o menos eso quería abordar: la educación, tema del gobierno, la comunidad y el medio juntos hacemos una gran labor. Bueno, sí, esta jornada quisimos también hacerla un poco distinta, pero ¿cuál es la idea de esto? Es un poco distender, hacerlo un poquito más familiar, más cercano, y no puedo dejar de mencionar que, bueno, como todo emprendedor, ¿cierto? Valesca anda por ahí, ¿cierto? Como dueña de casa, pero Vale gentilmente nos ofreció este espacio para poder juntarnos, reunirnos y hacer esta actividad. Así es que también agradecer a Vale por todo su apoyo en esto también, porque no es la única sesión que vamos a tener, también vamos a tener otras reuniones más, justamente donde también involucramos algo de capacitación, vamos a hacer algunas cosas bien entretenidas. Así es que eso, primero que todo, agradecer de nuevo la experiencia. Yo les explicaba recién que, bueno, no se ve mucho, pero en el fondo la presentación habla de los capítulos, las etapas que tenemos, ¿cierto?, en el desarrollo de nuestro proyecto, pero básicamente esa es esta instancia, la primera, el puntapié inicial, ¿cierto?, para poder hacer el lanzamiento y para poder seguir avanzando y desarrollando esta actividad. Bueno, lo primero es agradecer el esfuerzo que están desarrollando distintas organizaciones y en este caso distintos medios de comunicación en la región de Los Ríos, que están llevando adelante proyectos muy interesantes. El de Cruce Informativo, siendo un medio local de prensa que trabaja todos los días, además se impone un desafío enorme que tiene que ver con algunos temas diversos que tienen que ver con discapacidad, pero también con emprendimiento, con temas de tecnología, etcétera, y que nos invita además a un espacio de encuentro con organizaciones y con ONGs que están trabajando en estas temáticas. Entonces, la iniciativa que están llevando adelante es una iniciativa que debiera marcar un inicio de un esfuerzo permanente en que todos podamos hacer algo. Los servicios públicos, las ONGs, como decía, que hay varias que están interesadas en seguir trabajando en temas de emprendimiento, relacionados incluso con personas en situación de discapacidad, que hay muchas y que hay muchos proyectos que ellos tienen en sus manos y que van desarrollando con un esfuerzo enorme y que necesitan apoyo. Así es que lo que ustedes abren es un punto inicial, un primer paso, pero yo creo que esto nos permite pensar y soñar bien lejos.